hay un sector bueno, pues de prensa que cubre ese tipo de situaciones en las que se distancia de tal manera que parece que esté en una película, ¿no? Y bueno, yo realmente creo que eso nunca se puede ver como una película, porque no es una película, es decir, la gente muere de verdad, ¿no? Y sufre de verdad. Acaba de producirse una gigantesca explosión. Mira el humo allí, mira el humo allí. Vamos por atrás, Eduardo. Ha sido un coche y una casa. Ponte detrás del coche, Eduardo. Ponte. La entrada de las tropas israelíes en el sur del Líbano en 1982, conocida como Operación Paz para Galilea, perpetúa la herida de un conflicto entre dos pueblos que luchan por su misma tierra. Como informan los medios de comunicación, ¿son capaces de hacer entender al espectador una guerra con múltiples aristas? Televisión Española está presente desde el principio. La guerra del Líbano fue una guerra ya muy cercana a nosotros, y fue una guerra, digamos, como de andar ya por casa, o sea, donde nosotros cambiábamos mucho los equipos, fue mucha gente al Líbano, fueron muchos reporteros, y el Líbano fue una gran escuela de todo lo que después se nos ha venido encima. Digo, sobre todo los reporteros, cómo aprendieron a hacer los reportajes, porque lo que sí hay que tener en cuenta es que el lenguaje de los reportajes y el lenguaje de la televisión cambia mucho desde la guerra del Vietnam a lo que estamos viendo hoy día. Esto es Beirut Oeste, una parte de la capital del Líbano cercada por 30.000 soldados judíos desde hace mes y medio. Un lugar donde la tensión y la muerte es un hecho cotidiano. En los días más dramáticos, durante 15-18 horas ininterrumpidas, se han abatido sobre esta ciudad miles de proyectiles, de morteros, bombas incendiarias y de fragmentación, misiles Grad y Saher, en número difícilmente calculable. Una bomba cada 2 segundos, 30 bombas caen en la ciudad cada minuto. El Líbano era una guerra completamente distinta que la de Vietnam, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Vietnam era una guerra abierta, o sea, en un campo, y Beirut era una guerra callejera. Entonces era muy difícil, ¿por qué? Porque tenías que tener 44.000 pases, desde Kataeb, chiitas, sunitas, los drusos, o sea, tenías que llevar un montón de acreditaciones en tu bolsillo. Y era una guerra callejera, como te digo. ¿Por qué callejera? Pues eran gente con un arma en la mano, uno iba con un pantalón vaquero, otro iba con una camisa militar, otro iba con el pecho descubierto, otro iba en pantalones cortos, o sea, no había forma de distinguirles. Dadas las buenas relaciones de España con Arafat, el que no había relaciones diplomáticas entonces con Israel, España tenía una posición, o sea, pues bueno, más pro-palestina, y eso nos permitió movernos por el oeste, que era la zona donde ellos estaban, bueno, pues más o menos colocados. El contacto entonces con los palestinos significaba que podíamos hacer, bueno, pues historias humanas, puesto que teníamos un contacto no solo con los combatientes, sino pues con las familias. Cuando volvíamos al este, bueno, pues teníamos también el que reflejar cómo Beirut seguía su vida habitual pese a esa partición, ¿no? Y bueno, pues entonces íbamos a los restaurantes, por ejemplo, había restaurantes en la costa, había restaurantes en la zona alta de Beirut, donde prácticamente no pasaba nada. Y además recuerdo, o sea, que en el hotel, que me pareció francamente de extraordinario mal gusto, un día apareció un cartel en el que, firmado por los colegas norteamericanos, en los que ponían: esta noche vamos a hacer una barbacoa, una cena en la terraza, o sea, con los fuegos artificiales naturales. Es decir, se refería, o sea, a pues los trallazos y los flashes, o sea, en fin, pues de la guerra. Era mucho de llegar a una esquina, hacerte amigo del tipo de la esquina. Si conseguías entablar una pequeña amistad con él, pues eso te permitía el trabajar. Él era el que te llevaba a los sitios. Si no caías bien, no sacabas ni la cámara. O sea, ahí era completamente imposible sacar la cámara. O sea, todo era primero una labor de hacerte amigo. O sea, yo me acuerdo que nosotros hemos fumado cantidad de ducados con los de la esquina, y bueno, a través de ducados y de ducados, pues has conseguido que te dejaran y que te llevaran a los sitios. En Beirut había que saber, cuando cruzabas una calle,
¿a dónde llegabas? Luego tenías la famosa línea verde, pues que quieras que no, todos los días que estuvieras allí tenías que cruzarla cientos de veces. Lugar súper peligroso porque disparaban a todo el que cruzaba. Por esta autopista o puente circulan todos los días los cristianos que vienen de los barrios de sus comunidades situados a la otra parte a trabajar a la zona musulmana, al Gran Beirut, podríamos decir. El transitar por este puente es un peligro muy grande. Por eso, este puente del Rif ha sido denominado el Puente de la Muerte. Aquí se sitúan francotiradores en muchas ventanas de estos edificios que están disparando constantemente contra los coches que pasan. En esta guerra los periodistas hemos sido objetivo. En Vietnam, en Nicaragua, bueno, ha habido compañeros que han muerto, que han sido secuestrados, pero normalmente ha sido por azar, por casualidad, por mala suerte. Aquí en Líbano, por primera vez, el periodista ha sido objetivo. Ha habido grupos que han descubierto que los periodistas pertenecían a países occidentales que estaban dispuestos a pagar por su libertad. Yo creo que verdaderamente la responsabilidad de que los periodistas hayamos dejado de ser vistos como unos ciertos observadores neutrales que, bueno, pues intentas transmitir qué es lo que está sucediendo y no te ven como adscrito a un bando o a otro, ha sido cuando nosotros hemos empezado a darnos más importancia de la que tenemos, o se nos ha empezado a dar más importancia de la que tenemos, de ser simples y puros intermediarios entre lo que sucede en un lugar y esas personas que no tienen la oportunidad de estar en ese lugar, y se le da más valor a que muera un periodista a que muera pues otra persona. El primer equipo europeo que entró en los barrios chiitas del sur de Beirut, obteniendo estas imágenes de milicianos de Amal y llegando a grabar el asedio a los campos palestinos de Borj Barashne y Shatila, fue un equipo de televisión española. En el asedio a Borj Barashne, la casualidad hizo que el equipo de Informe Semanal estuviese grabando estas imágenes cuando un francotirador palestino abrió fuego. Nuestro cámara solo comprendió lo cerca que había pasado la bala al visionar después, ralentizadas, las imágenes. En la cobertura del Líbano, para mí la imagen que tengo en mi retina y que no se me olvidará nunca fue el momento real de la salida, de la expulsión de los palestinos de Beirut, en la que, bueno, pues cuando montaron a todas esas familias y a todas, que en la que ya digo había una parte de combatientes, pero había pues muchos, había niños, había mujeres, etcétera, en esos camiones, y los llevaron hacia el puerto para meterlos en un transbordador y trasladarlos a Chipre. Nosotros estuvimos dentro de uno de esos camiones, fuimos de los pocos equipos que pudieron subir a esos camiones, y era, claro, vivir por una parte un poco el desgarro de esa gente que abandonaba lo que tenía, lo que había sido durante pues mucho tiempo su hogar. Este es exactamente el punto donde termina el área controlada por los palestinos y otras fuerzas de izquierda musulmanas. Aquí pasan exactamente los camiones que van a llevar a los palestinos hasta los barcos que les sacarán de Beirut. Y aquí empieza también el control de las fuerzas multinacionales, que en este momento son francesas. Han llegado esta madrugada, hoy es día 21 exactamente, y van a estar aquí controlando la evacuación sin poder intervenir. En cualquier momento en que haya un problema deben retirarse. Mientras descendíamos hacia el puerto, iban disparando al aire. O sea que era un ruido ensordecedor de disparos, iban cayendo los casquillos que habían sido disparados al aire sobre el camión, ¿no? Y que te tocaban y te quemaban, porque cuando te tocaban, pues claro, bajaba todavía la bala muy, muy caliente. Entonces era una mezcla, ya digo, de algo que parecía que no era real, que era como algo que ocurría a tu alrededor, pero en el que tú te sentías que no tenía que ver, porque claro, tú no formabas parte de ese drama, pero sin embargo estabas totalmente metido personalmente en él, y tenías que mantener la suficiente distancia, ¿no? Y calma, o sea, para, bueno, pues ejercer tu labor de informador, de no involucrarte más allá en fin, de lo que creo que es imposible dejar de involucrarse si tienes un mínimo de sensibilidad como persona, ¿no?